yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Recuerde, si usted, por favor, abra su Biblia, no hay como leerla juntos, ¿verdad? Directamente de la Escritura. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Si usted lo entiende, lo encontró, diga un fuerte amén y lo leemos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? ¿Cuántos? 40 días. Y hablándoles acerca de ¿qué? Muy bien, importante, ¿verdad? Versículo 4: y estando ¿qué? Les mandó que no se fueran de dónde, sino que esperasen ¿qué? ¿Esperasen qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vamos a leer todos el verso 5, ¿le parece? 2, 3. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Amado Padre, gracias por esta bendita palabra. Gracias porque es tu palabra para nosotros. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Quiero decirles también que este es un buen momento, en este mismo preciso momento, para usted convertirse en un misionero en línea. ¿Qué es eso, pastor? Simplemente coja su celular y comparte este video, este servicio en vivo, y lo va a recibir muchas personas, y así van a poder compartir la palabra del Señor. Yo al final voy a hacer un llamado espiritual, voy a hacer un llamado para recibir a Cristo. Ese amigo, esa amiga suya, en ese país donde se encuentra, puede recibir la palabra del Señor. Así que con libertad pueda compartir este servicio. Yo ya lo hice también, y sea un misionero en línea. Quiero agradecer a mi hermano Fernando Figueroa por haberme reemplazado el domingo pasado en la predicación. Qué bonito predicó, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, Dios está levantando una generación de hombres predicadores para la gloria y honra del Señor. Que Dios te bendiga, mi querido Fernando. Y antes de continuar, leí de una iglesia en Oklahoma que tenía algunos hermosos pinos en las instalaciones, alrededor de las instalaciones, y resulta que soportaron una cruenta tempestad, y el problema fue de que 2 de esos pinos fueron alcanzados por un rayo y los demás quedaron seriamente dañados. La iglesia hizo una reunión de miembros de negocio, ¿verdad? Como la que vamos a tener nosotros hoy, y le pidieron al encargado que se hiciera algo al respecto, ¿verdad? Para que no se sigan dañando los árboles. Bueno, el presidente dio una respuesta muy irónica. Él dijo: muy bien, consideraré una moción de este cuerpo para que se detenga el rayo. Iban a tomar esa moción ellos, para tomar esa decisión, que se detenga ese rayo. Hermanos, esto me recuerda que a veces para nosotros hay cosas que son imposibles, pero déjame decirte, para Dios no hay nada imposible. No, eso estuvo muy débil, ese amén. Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él es un Dios de milagros. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Dios es un Dios de milagros. Y por cierto, el libro que vamos a leer, que vamos a estudiar, está lleno de milagros. Porque sí, vamos a estudiar uno de los libros del Nuevo Testamento que diríamos inspira más a la iglesia. Es un libro hermoso, me estoy refiriendo al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Empezamos hoy una nueva serie que le hemos llamado Testigos. Diga, testigos.
Testigos, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado a ser testigos. Estudiaremos en profundidad este libro porque queremos ver el ejemplo de esta iglesia, esta primera iglesia, esa iglesia misionera que cumple con su tarea. Y nosotros también queremos continuar cumpliendo con nuestra tarea primaria, que es hacer discípulos aquí y hasta lo último de la tierra, para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Así que qué mejor ejemplo de seguir de la iglesia primitiva. Le pido entonces que por favor estudie el libro de los Hechos, lo lea. Es hermoso, léalo de un solo si puede, para que se bendiga, se nutra de la palabra del Señor. Fernando ya nos dio una muy buena introducción de este libro, nos dio muchos detalles del Nuevo y el Antiguo Testamento que no voy a repetir, pero indudablemente es un libro que contiene una misión que estos hermanos, estos primeros cristianos trataron de cumplir, y nosotros también. El tema de hoy se titula así: Misión posible. Misión posible. ¿Se acuerdan Misión Imposible? Esa serie de Misión Imposible. Bueno, este mensaje no se llama Misión Imposible, se titula Misión Posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace posible su misión. Amén. Dios hace posible su misión. Ahora, una breve introducción del libro antes de luego entrar en profundidad. El libro de los Hechos. ¿Los hechos de quién? ¿Los hechos de quién? ¿Quiénes son aquellos personajes que describe estos hechos? Bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, présteme atención, mis queridos hermanos. Primero vamos a establecer quién es el autor. Ya ustedes deben de saberlo. ¿Quién es el autor? Lucas. Lucas escribió este libro, es el mismo autor del tercer evangelio, Lucas, que lleva su nombre también y es mencionado en las escrituras. Lucas, un médico griego, se le conoce y se le llama de varias maneras. En Colosenses 4:14, médico amado; en Filipenses 2, colaborador; en 2 Timoteo 4:11, compañero fiel. Ciertamente es un gentil. Pablo divide los gentiles de los judíos, nombrándoles por su fe judía, los de la circuncisión, y luego cita los nombres de los del mundo gentil: Epafras, Dimas y Lucas, el médico amado, un varón de Dios, un hombre entregado al Señor, a su servicio. Ahora, ¿quién es el destinatario? El destinatario, dice el versículo allí 1 en el primer tratado, oh Teófilo. Diga Teófilo. Teófilo. Teófilo también, según la tradición, fue cristiano y se asume que fue creyente justamente por su nombre, que significa el amigo de Dios. Y en Lucas capítulo 1, versículo 4, del 1 al 4, usted va a ver que se le llama excelentísimo, excelentísimo. O en la palabra original, kratistos, que significa de mucha excelencia. Ahora, cualquiera no se le decía excelentísimo, excelentísimo, excelentísimo. Solamente aquellos de la alta sociedad, del gobierno, los senadores. Incluso se tiene claro de que solamente se le llamó a algunas personas excelentísimos, excelentísimo. Era algo muy fino, algo muy solamente dedicado a algunas personas, por ejemplo como Félix, el gobernador de Judea. Así que aquí tenemos a Lucas, tenemos a Teófilo, un hombre convertido a la fe cristiana. Es más, la tradición cuenta que Teófilo tenía un esclavo griego. Lucas era griego, y como Lucas le evangelizó y le hizo conocer las buenas noticias a Teófilo, en agradecimiento le da la libertad a este esclavo griego que tenía bajo su poder. Eso es lo que cuenta la tradición, ¿verdad? Pero no solamente Lucas le escribe este primer libro, el Evangelio, sino que además le continúa narrando, haciendo catequesis, como dice en el original, sobre Jesús, y escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí estamos, ¿ok? Aquí nos encontramos.
pero también le escribe este libro adicional, una continuación de la historia de Jesús. Es una continuación. Es lo que quiere decirles: ahora te quiero continuar hablando, narrando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo. Entonces, hermanos, aquí encontramos también que Lucas organiza, como un buen doctor, es muy organizado, organiza este libro. ¿Y cómo lo organiza? Bueno, si usted se va al versículo 8 de Hechos capítulo 1, versículo 8, básicamente el libro está organizado por estas ciudades. Aquí está lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, una parte del libro está describiendo lo que pasó en Jerusalén. La otra parte del libro está describiendo lo que pasó en Judea, luego en Samaria, y luego describe lo que está pasando más allá, hasta llegar a Roma, hasta lugares más lejanos conocidos de ese momento. Así que esa es la manera como estructura Lucas su libro. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el título del libro, ¿cuál es? ¿Hechos o no? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cuál es el título? Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahora, recuerde que esto fue escrito después. Entonces, realmente estos títulos no son parte de las escrituras originales, pero uno puede ir haciendo una investigación y se va encontrando manuscritos que se conocen desde mucho tiempo atrás, como la Sinaiticus, escrito en la cuarta centuria, que aparece de esta manera el título: el libro de los Hechos. Algunos lo han llamado los Hechos de los Apóstoles, pero realmente este libro de los Hechos del Espíritu Santo, ahí está. O mejor dicho, los Hechos de Jesús. Pastor, pero los Hechos de Jesús, y Jesús ya no está en la tierra para este entonces, Él ya ha ascendido. Bueno, ¿quién nos ha dicho a nosotros que Jesús ha abandonado a su iglesia, que ya no es la cabeza de la iglesia, que tiene que buscarse un representante para que se encargue de su iglesia aquí en la tierra? Déjeme decirle algo: Jesús jamás ha dejado de ser la cabeza de la iglesia. Amén. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Él sigue al mando. No está aquí, pero está su espíritu. Amén. Y el Señor va a continuar como ha continuado, dirigiendo a su iglesia desde el cielo. Mira Hechos capítulo 1, versículo 1, lo que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Dónde? En la tierra. Porque Él vino. ¿Cuántos creen en eso? Él vino con un propósito, pero no solamente Él murió por nosotros. Antes de eso enseñó la palabra del Señor, enseñó el espíritu de la ley, cumplió la ley perfectamente por nosotros. Así que Hechos, el libro de los Hechos, nada más y nada menos son los hechos de Jesús desde el cielo. Desde el cielo. Mira conmigo algunos versículos o escúchalos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos registra la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio de Lucas describe lo que el Señor hizo en la tierra. El libro de los Hechos, lo que el Señor hizo desde el cielo, lo que el Señor hace desde el cielo. En Hechos capítulo 2, el Señor envía su espíritu. ¿Quién envía su espíritu? Jesús envía su espíritu. Su espíritu, dice la palabra del Señor, el espíritu prometido. Hechos 2 capítulo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién añadía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, el Señor seguía haciendo su obra. Jesús seguía supervisando su iglesia. Hechos capítulo 3 versículo 6: el nombre del Señor con el cual se sana un hombre cojo que se ponía a la puerta del templo, la llamada la Hermosa. Es sano en el nombre del Señor. Hechos capítulo 7 versículo 5 nos da testimonio de que quien recibe el espíritu de Esteban es el Señor, el primer mártir de la iglesia. Hermanos, Jesús sigue gobernando su iglesia. Amén. Y a quien tenemos que dar razón es a Jesús. Él sigue siendo la cabeza y seguirá siendo la cabeza de su iglesia. Y al final es interesante que este libro de Hechos no tiene un final normal. En este libro, como cualquier libro, no aparece un final normal
como los demás libros. ¿Alguien me puede explicar por qué? Si quiere, vaya a Hechos al final y va a encontrar que solamente dice lo que estaba pasando con Pablo y ¡pum! Termina allí el libro. No dice más. ¿Por qué? Se detiene la escritura, no se escribe más, no hay un final, no hay un término, no hay un clímax final. ¿Por qué? Hermanos, me arriesgo a decir que porque el Señor no ha acabado con su obra. El Señor continúa haciendo su obra y Él seguirá trabajando hasta el final de los tiempos. Iglesia, ¿tú quieres ser de aquella iglesia en la cual el Señor la use en esta tierra para seguir haciendo su obra? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Porque déjame decirte así, hay iglesias que están esperando otras condiciones para empezar a hacer su tarea. Incluso las han cerrado las iglesias. Yo no puedo hacer nada con esas iglesias. Pero es interesante que no existe un final normal en este libro. El libro es una historia que empieza en el año 30 después de Cristo y se detiene el 64 después de Cristo, un periodo de 34 años que finaliza con el encarcelamiento de Pablo. Y luego se interrumpe, allí queda. Muy simple, la historia continúa. Amén. El reino continúa. El reino continúa extendiéndose, no se ha parado, no se ha detenido. El Señor sigue dirigiendo su iglesia. El libro de los Hechos es una historia por capítulos que no ha terminado. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Todavía se está escribiendo un capítulo más de la iglesia en este pleno siglo XXI. Es una iglesia que está viviendo unos tiempos únicos en la historia, en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica, pero la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, sigue más activa que nunca. Sigue de pie, sigue sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. La única cosa que está terminada en la tierra es el plan de salvación que lo consumó Jesucristo en la cruz del Calvario, como dice Juan 19:30. Nosotros debemos continuar la misión que el Señor empezó, siendo testigos del reino de Dios. Debemos continuar con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Como dice la palabra del Señor y como testifica Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo: yo como Jesús sufro, no es fácil, me cuesta, pero es un honor sufrir por la causa de Cristo y por el Evangelio. Hermanos, déjeme decirle algo, el Señor tiene una gran expectativa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que llegarán los tiempos en que nosotros haremos mayores cosas que la que hizo Jesús estando en la tierra. Óigame, ¿usted ha leído ese versículo? En Juan capítulo 14, versículo 12, que dice, Juan 14, 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las mayores cosas de la fe cristiana no se llevarían a cabo durante el tiempo que estuve en la tierra haciendo y enseñando, sino posterior a su partida en las próximas generaciones que continuarían. Hermanos, ahora no somos uno, somos muchos creyentes reunidos y tenemos el poder del Evangelio y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué no podemos hacer para la gloria y la honra del Señor? Llevando frutos para la gloria y honra del Señor. El Señor, hermanos, nos dice claramente que enviaría a su Espíritu Santo. Él es la cabeza de la iglesia y Él sigue adelante supervisando desde el cielo lo que el Señor está llevando a cabo con su gracia y su bondad. Todos los ministerios de la iglesia Él los lidera. Todos los esfuerzos misioneros locales o globales, Él es el principal líder. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él sigue trabajando. ¿Cuántos creen eso? Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros día y noche, dirigiendo a su iglesia que le costó su sangre en la cruz del Calvario.
Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Después, ¿qué dice? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamientos. Los mandamientos sirven ¿para qué? Para obedecerlos. Hermanos, la iglesia primitiva se destacó, ¿sabes qué? Por su obediencia. Porque era obediente a lo que el Señor les pidió hacer, no eran desobedientes. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que caminar en obediencia a la palabra y a las órdenes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor lo dice, lo haremos. Ahora mire el versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Estuvo por 40 días a Jesús se le vio resucitado. 40 días. Pero habló de algo. ¿De qué habló? ¿De qué habló? Del reino de Dios. Estuvo hablando constantemente del reino de Dios. Ese reino que había llegado con su presencia. Ese reino espiritual, no político, espiritual, del cual también nosotros debemos de continuar trayéndolo en los corazones de las personas que conocemos. El reino de Dios, el reino de Dios. Jesús enseñó con parábolas acerca del reino de Dios. Usted pertenece al reino de Dios. Si es creyente, seguidor de Jesucristo y ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene un nuevo presidente, ¿lo sabía? Jesucristo. Usted pertenece a su reino y es un reino espiritual. Pero aunque es espiritual, impacta el reino, los reinos de este mundo. Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad y nos usa a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué la iglesia del primer siglo puso de cabeza, así dice la Biblia, puso de cabeza el mundo de aquel entonces? ¿Cuál fue su predicación? El reino de Dios. Ellos dijeron, ok, ustedes tienen su imperio romano, se creen muy fuertes, se creen muy poderosos, tienen a sus emperadores, pero nosotros pertenecemos a un mejor reino, el reino espiritual, el reino del Señor. Y ese reino nada podrá destruirlo. Déjame decirte, el imperio romano persiguió a los cristianos, los llevó a las fosas de los leones, mataron a cientos de cristianos, creyendo que iban a terminar con el reino de Dios. Hoy del imperio romano tenemos ruinas, pero del reino de Jesucristo tenemos una iglesia viva que crece y aumenta cada día, cada día. Oh, usted puede decir, ay pastor, la iglesia está fría. A no sé a qué iglesia va usted, pero lo que yo estoy viendo es que hay iglesias que están más vivas que nunca. Están ingeniándoselas. Les dicen no se pueden reunir físicamente, pues van a buscar las redes sociales. Usan los medios de comunicación, usan las redes sociales, usan cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque nada podrá prevalecer contra la iglesia. Nos cerrarán una puerta, se abrirán 7 puertas. Porque el Señor está en control de su iglesia. Y Él no ha acabado con lo que ha empezado. ¿Por qué la iglesia del primer siglo puso de cabeza el mundo de aquel entonces? Porque tenían claros que pertenecían a un reino espiritual. Recibieron el poder necesario y el Señor los usó en gran manera. Fue una iglesia dinámica. Una iglesia que tenía vida, una iglesia que tenía entusiasmo, una iglesia que se apasionaba por Jesucristo. Ahora, tengo una advertencia para ustedes, escuchen. La iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, como se le dice, no era una iglesia perfecta. Hello. La iglesia primitiva no era una iglesia perfecta porque tenía conflictos. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces podemos caer en el error de enfocarnos demasiado en los primeros cristianos y dejar de lado nuestra mayor atención a el Espíritu Santo. Toma nota de eso. Esta iglesia, así como muchas iglesias de hoy, tuvieron problemas. Por eso se escribieron muchas cartas, fueron casuísticas, fueron escritas. ¿Por qué? A dar respuesta a los problemas que se ocasionaba dentro de las iglesias. La iglesia de los hechos no fue una excepción. Pero ¿cuál fue la clave de su éxito? Escúchame, ¿cuál fue la clave de su éxito? No fueron los templos,
no fue la música, no fue la batería, no fue una guitarra eléctrica, no fueron las bancas acomodadas, no fue el aire acondicionado, ni las luces, ni los televisores, ni Facebook. No había Facebook, ¿verdad? ¿O ya había? No creo, ¿verdad? Ayúdeme. No había Twitter, no había nada de eso. ¿Cuál fue el éxito de esta iglesia? Los primeros creyentes estaban unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Se mantuvieron unidos a su vida, a su poder, a su corazón, a sus palabras y la esperanza de volverlo a ver. Y eso los hizo avanzar. Hermanos, cuando un grupo de creyentes que se reúne se empieza a separar de su comunión con Jesús, uno a otro, de su relación íntima, intensa de la cabeza que es Jesucristo, por favor, no busquemos responsables o pensemos que es el pastor o es el líder o es el diácono o es aquel o aquel. Es un problema personal porque nos estamos separando de nuestra relación que tenemos con el Señor. Y eso se va a evidenciar. El pueblo de Dios hoy participa de la misma dinámica que dio poder a los primeros creyentes. En otras palabras, nosotros tenemos el mismo poder que tenía la primera iglesia. El mismo poder, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Es el mismo Espíritu Santo. Si nos rendimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, podremos seguir añadiendo nuevos capítulos a la emocionante historia del trabajo de Jesús a través de su iglesia, como lo hizo en el pasado. Qué entusiasmo, ¿verdad, hermanos? Vamos a terminar leyendo los versos 4 y 5. Dice, ¿y estando qué? ¿Estando qué? Hermanos, estando juntos, no se nos separe. Por favor, hay personas que vienen a la iglesia, con todo respeto lo digo, parecen turistas, vienen y después desaparecen. Yo digo, ¿y qué se fue del hermano, de la hermana? Se toman unas ¿verdad? Como vacaciones muy extensas. No puede ser, hermanos. Tenemos que mantenernos juntos. Y eso hacían los hermanos de la primera iglesia. Se mantenían juntos. Y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, ¿qué dice? Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver el próximo domingo por qué fue importante que Jesús ascendiera. Vamos a ver en detalles. Pero mire el verso 5 lo que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, la misión de Dios es posible. ¿Cuántos dicen amén? La misión de Dios es posible, y déjame darte 3 descripciones, afirmaciones de por qué la misión de Dios es posible, continúa y marcha hacia adelante. Número 1, la misión de Dios es una tarea posible a pesar de la adversidad. Escuche, la misión de Dios es posible a pesar de la adversidad. La historia del libro de los Hechos es que el reino de Dios crece y se extiende, pero no en un contexto fácil, sino en un contexto de hostilidad, de persecución, de encarcelamientos, pero aún de muertes, como el primer mártir Esteban en el capítulo 7, que lo vamos a leer. En medio de ese contexto, hermanos, el reino de Dios crece y se desarrolla. Todo esto sucedió a causa de los creyentes. Todo esto sucedió a causa de estos hermanos. Eran grandes hombres de Dios, pero no fue por ellos, fue por el Espíritu Santo de Dios que tomó sus vidas y los llevó a límites que ellos ni siquiera se imaginaron. La razón fue que Dios le dio la promesa del Padre, el Espíritu Santo, a la iglesia, que fuera capacitándoles a hacer lo que humanamente no hubieran podido ellos realizar, cumplir la misión de Dios, llevando el evangelio a toda criatura, incluso a las regiones más oscuras y difíciles. En medio de la adversidad, el reino de Dios creció, se desarrolló. Número 2, pero antes del número 2, déjame decirte que es el poder del evangelio de Cristo, pero ese mismo poder permanece con nosotros, y el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Hermano, usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Usted diga un amén, porque esto es así.
Usted tiene todo el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y por qué a veces me siento como que no tengo ganas de nada? ¿Por qué a veces me siento tan débil? ¿Por qué a veces nos sentimos tan fríos? ¿Por qué cree, iglesia? ¿Por qué cree, iglesia? No es un problema del Espíritu Santo, es un problema mío. Que no dejo que el Espíritu Santo haga la labor por la cual el Hijo lo envió a nuestras vidas. Pero en cambio, cuando hay creyentes obedientes, sacrificados, que están dispuestos a llevar el evangelio a los no alcanzados, son usados en gran manera. Muchos misionólogos han dicho que Dios hoy está reescribiendo el libro de los Hechos. Lo está reescribiendo, porque la iglesia perseguida es actual, es ahora, está siendo perseguida entre los no alcanzados. Yo no sé si se está reescribiendo o no. Lo que sí sé es que a pesar de la oposición, incluso a pesar de la pandemia, escucha, a pesar de la pandemia, aunque nuestro enemigo pareciera hacernos creer que esta tarea es imposible, la verdad lo es. La verdad es una tarea posible, es totalmente posible cuando nosotros los creyentes empoderados por el Espíritu Santo, llenos de Él, llevamos el evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado. Número 2. La misión de Dios la misión de Dios no requiere circunstancias perfectas para que Dios sea glorificado. Escucha hermana, la misión de Dios no requiere circunstancias perfectas para que Dios sea glorificado. Usted va conmigo a leer el libro de los Hechos y va a ver dónde nació esta iglesia de Jesús. No fue en óptimas circunstancias. Este libro de fe nos narra, nos muestra el nacimiento de la iglesia que tuvo lugar en medio de persecuciones, golpizas, cárceles, violencia, aún enfermedades, porque las había, pobreza y muerte. No parece ser el mejor escenario para plantar una iglesia, ¿no? No parece el mejor escenario para reunirse, para extender el reino de Dios. Pero no solamente la iglesia florece y crece a pesar de los obstáculos, el evangelio comenzó a ser esparcido por todo, por todo el mundo conocido, y no habían redes sociales. ¿Cómo pudo ser posible? A veces pensamos que nos falta esto, pastor, nos falta el otro. Si tuviéramos aquí, si tuviéramos allá, si tuviéramos, no sé, un templo más grande. Yo no sé qué más grande templo podríamos tener que este. Si tuviéramos aire acondicionado. Óigame, usted está del otro lado, yo estoy aquí con estos faroles que me consumen. ¿Qué más? No se trata de las circunstancias. No se trata que tengamos circunstancias perfectas. Esas son excusas. Se trata de un corazón dispuesto. Se trata de un corazón apasionado por las almas perdidas. Se trata de hermanos, hermanas que estén enamorados de Jesús, que lo anhelen verlo en los corazones de las demás personas. Si usted se sacara o encontrara la cura para el cáncer y se lo aplicara a usted mismo, ¿acaso callaría? ¿Acaso se guardaría para solamente usted la cura para ese cáncer? No. Correría y les dijera a los demás: tomen esta medicina, tomen esta medicina, los va a salvar, por favor, tomen esta medicina, yo lo he probado y ha cambiado mi salud, necesitan tomarlo. Hermano, nosotros no tenemos una medicina para un cáncer. Nosotros tenemos más que una medicina para un cáncer. Tenemos la verdad del evangelio de Jesucristo, porque todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Salvo del pecado, salvo de la condenación eterna, salvo del control del pecado. ¿Cómo podemos callarnos y cómo podemos ser apáticos a esta gran verdad? No, hermanos, la misión de Dios no requiere circunstancias perfectas. ¿Qué nos dice esto? Dios no necesita, circunstancias normales para ser glorificado y para que su reino se establezca entre las naciones.
Hermanos, Dios es capaz de usarnos en cualquier circunstancia, buenas o malas, y tiene el poder para transformarlas para su gloria y propósito. ¿Cuántos creen eso? Él puede usar y lo quiere hacer. Dice en el versículo 6, me voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver el próximo domingo. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Escúchame, ellos estaban preocupados más en el futuro que en el presente. Esa preocupación por el futuro les estaba impidiendo ver las oportunidades actuales frente a ellos. Pero Jesús los ayuda a enfocarse en las oportunidades actuales. Esto es lo que quiero decirles y va a aparecer en la pantalla. Las preocupaciones, escucha, las preocupaciones por el futuro nos impiden ver las oportunidades actuales frente a nosotros. Lo repito, las preocupaciones por el futuro nos impiden ver las oportunidades actuales frente a nosotros. Cuando tú y yo estamos tan preocupados en el futuro, cuando tú y yo estamos tan preocupados en que las cosas vuelvan a la normalidad, en que yo quiero vivir una época mejor como antes, que todo nos estamos perdiendo. Escucha, iglesia, nos estamos perdiendo oportunidades que no van a volver. Que no van a volver si las dejamos ir y las dejamos pasar. Hay quienes han decidido esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad. Sí. Hay familias que han decidido desconectarse de la iglesia, esperando que todo vuelva a la normalidad, total normalidad. 100% de normalidad, y no van a regresar a sus iglesias y no van a hacer más nada hasta que todo vuelva a la normalidad. Hasta que todo vuelva a la normalidad. Pero la iglesia debe unirse a lo que Dios está haciendo ahora, porque déjame decirte, Dios no está sentado esperando que pase estos tiempos. Al contrario, que si el Señor los ha permitido y son parte de su voluntad para hacer lo que Él quería hacer, que de otra manera no se podría llevar a cabo. ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje de salvación a través de las redes sociales? ¿Cuántos de ustedes han conectado a amigos y hermanos a nuestra iglesia que de otra manera no hubieran sido conectados? Como que si lo que está pasando escapa a la voluntad de Dios. Como que el Señor dijo, ups, la pandemia se me escapó de las manos. Yo no pensé que esto iba a pasar. Hello, Dios es Dios. Él nos creó. Él sabe lo que está sucediendo. Él lo permite con un propósito. No se le escapa nada a Él. Hermano, escucha, ¿qué tal si después de la pandemia viene la persecución? ¿Qué tal si el gobierno se les ocurre perseguirnos por nuestra fe? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar de ser cristianos? ¿Vamos a dejar de ser creyentes? ¿Vamos a dejar el reino de Dios? ¿Vamos a abandonar nuestra misión de compartir el evangelio? No. No se ate a las circunstancias. No viva de acuerdo a las circunstancias. Las circunstancias cambian, la salud cambia, las personas cambian, los gobiernos cambian, la economía cambia, yo cambio, tú cambias, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. No cambia. Vaya a casa y dígale a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no vamos a esperar más esa normalidad, porque quizás nunca venga. Vamos a conectarnos con el reino de Dios, vamos a servir al Señor, vamos a hacer nuestra parte, vamos a estar activos, vamos a traer a nuestros hijos a la iglesia. Como familia vamos a adorar a Dios, porque el Señor nos dice que su misión no ha cambiado. Hermanos, muchos se han convertido en estos días, en estos meses. El pasado Easter, la celebración de la resurrección, hubieron cientos de bautizos en las iglesias como la nuestra que bautizamos.
Dios no ha cambiado su misión. Dios sigue haciendo su obra. Él no ha dejado de trabajar y quiere seguir usando una iglesia que sea fiel y obediente. La misión de Dios se está llevando a cabo tanto local como globalmente. Dios todavía está obrando. ¿Cuántos lo creen? Todavía está siendo glorificado. Todavía está levantando su reino. Su misión no se ha detenido a causa de la pandemia y no se detendrá a causa de la persecución. Somos nosotros los que nos estamos deteniendo, pero Dios no se está deteniendo. Él sigue y va a seguir con o sin nosotros, porque a Dios nadie le puede parar. Él está dirigiendo los hilos de la historia. Él está dirigiendo las naciones. Él está a cargo de las naciones, incluso de las personas que son presidentes o no son presidentes. La Biblia dice: Él pone reyes y quita reyes. Estamos hablando nada más y nada menos que Dios, el creador y el sustentador de todas las cosas. Número 3. La misión de Dios se trata de involucrar a cada creyente personalmente como testigos únicos. Repito, la misión de Dios se trata de involucrar a cada creyente personalmente como testigos únicos. Hermanos, en el libro de los Hechos vemos que los laicos asumieron la tarea de compartir el evangelio a donde iban siendo esparcidos por el Señor. No los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, por X razones, se tuvieron que quedar en la iglesia. Fueron los laicos, fueron personas comunes y corrientes que salieron a compartir el evangelio. Dios te llama a ti y a mí a que asumamos nuestro rol personal en la misión de Dios. Tú eres un testigo único del Señor. Escucha, tú tienes dones, talentos que el Señor te ha dado. Tienes una historia que contarle a este mundo. Por favor, no cometas el error de llevártela de este mundo sin haberla compartido y sin haber contado lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En la actualidad, por la pandemia, escucha, literalmente los pastores no pueden visitar a los miembros de la iglesia. No lo pueden hacer. Si antes era difícil, ahora es mucho más, debido a las restricciones de movilidad que aún persisten en muchas partes. Incluso muchos pastores han muerto. ¿Sabía usted eso? Yo estoy aquí por la gracia de Dios y por la oración de todos ustedes. ¿Cuántos van a seguir orando por mí? ¿Sí? Grábame eso, por favor. Pero muchos pastores se han ido de este mundo. ¿Quiénes están llevando la obra? ¿Quiénes están compartiendo? Los hermanos, los laicos, los que están en los barrios, los que están involucrados. Hermanos y hermanas que se están involucrando, llevando comida a hospitales, repartiendo ropa a los necesitados, mostrando el amor de Dios y compartiendo el evangelio. Las misiones están frente a nosotros, las oportunidades están frente a nosotros. Tenemos un proyecto de distribución de comida. ¿Usted sabía? En esta iglesia distribuimos cajas de comida para personas que lo necesitan. Es un esfuerzo combinado con la iglesia americana y la nuestra. Tenemos a nuestro hermano Isaías, no sé si está aquí. Isaías Parada, que está trabajando en esta área. Vine un sábado y compartí con la hermana encargada. ¿Cómo te va? Me va bien, me dice. Hermanos americanos preparando las cajas, poniendo harina maseca ahí, que quizás ni saben para qué es eso, pero ahí la ponían. Y le digo a la hermana: ¿qué necesitas para ayudarte? Yo necesito personas que quieran manejar, drivers, que lleven cajas de comida a las personas que más los necesitan. ¿Puedes hacer eso? Yo sé que puedes hacer eso. Tenemos un proyecto de enseñar inglés como segundo idioma. La iglesia americana ha arrancado este proyecto, pero ¿sabe qué? Necesitan ayuda. ¿Y sabe quiénes van a venir a esas clases? Hispanos. ¿Y nosotros dónde estamos? Los americanos asumiendo esta responsabilidad, esta tarea. ¿Tú hablas inglés? ¿Eres bilingüe? ¿Por qué no haces algo allí? Hay otra oportunidad. Queremos llevar refrigerios a los hospitales
a bendecir a las enfermeras, doctores. Hay turnos de personal del hospital que trabajan toda la noche. Se lo digo porque mi hija es enfermera y tiene turnos de toda la noche y a veces no tienen no tienen para comer. ¿Qué tal si nos organizamos y les llevamos a los hospitales comida y le decimos: esto te lo damos porque te amamos y porque Cristo te ama? Hay shelters que tienen a personas, a los desamparados, y necesitan comida. ¿Qué tal si nos organizamos y preparamos comida para estas personas? Y si te puedo hablar de las misiones globales. En resumidas cuentas, hermanos, a pesar de las circunstancias difíciles y adversas, la misión de Dios continúa cumpliéndose. Esta pandemia nos ha enseñado mucho y nos ha enseñado que la misión de Dios es para cada creyente, que es imparable y que debemos aprovechar las circunstancias actuales. Esta es una misión posible. Esta es una misión posible porque contamos con el poder del Evangelio. Contamos con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu parte en la misión de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar que las cosas vuelvan a la normalidad para venir a la iglesia, para unirme a un ministerio dentro de las paredes o fuera de las paredes de la iglesia? ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando para apoyar la ofrenda misionera? Para unirte y conectarte con un grupo, para que juntos podamos decirle al Señor: ¿qué quiere que hagamos nosotros? Pregunta: si esa normalidad está más lejos de lo que esperamos, ¿vamos a seguir fríos, lejos de la voluntad de Dios? Dios no ha cambiado su misión, ni la ha detenido. Nosotros no nos debemos detenernos tampoco. No. La iglesia primitiva no se detuvo porque estaba unido a Jesús, porque amaban a Jesús, hacían lo que hacían en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, y esperaban que Jesús regresara por ellos. Jesús está más cerca que nunca de recoger a su iglesia. ¿Y cómo nos encontrará? Asustados, poniendo excusas que ya nadie cree, porque hoy en día todo el mundo va a todos lados menos a la iglesia. Seamos honestos, a nosotros nos podemos engañar. Como una persona me dijo: yo no voy a la iglesia porque me contagio, pero la veo en pero la veo en todas las fiestas y en todos los encuentros. Que Dios la bendiga. Porque a mí quien va a tener que dar cuentas no es a mí. A quien va a tener que dar cuentas es a Jesús, que le dio la salvación de su alma y la rescató de las garras del infierno. No usemos la pandemia, no usemos los días malos, no usemos como pretextos los días que estamos viviendo. Al contrario, decir que estos días que estamos viviendo son un obstáculo para hacer la obra de Dios es decirle a Dios: te equivocaste con lo que permitiste en este mundo. Y no creo que tú tengas las agallas para decirle a Dios: te equivocaste con lo que hiciste. No, lo que nos equivocamos somos nosotros, porque tenemos una lectura diferente de ver las cosas, porque nuestra perspectiva es muy egoísta, porque mientras que yo no tenga, no hago nada, mientras que todo no me favorezca, no hago nada. No se trata de ti, hermana, hermano. No se trata de usted que me está viendo, se trata del reino de Dios. Y por eso la iglesia primitiva fue usada de una manera poderosa. Y yo confío y creo que esta iglesia va a seguir siendo usada por el poder de Dios. Porque hay hermanos como tú, que vienen, que se siguen conectando, que aman a Jesús, que viven por Jesús, que se apasionan por Jesús y porque quieren ver el reino de Dios en los corazones de sus amigos, en los corazones de sus amistades, en los corazones de sus familias y en los corazones de las personas que están peor que nosotros, sin posibilidad de tener una vacuna y a riesgo de irse a la eternidad sin Cristo y sin Dios. Y nosotros aquí sentados quejándonos.
porque nos pusieron esta u otra vacuna. No, hermanos, los tiempos son cortos. Póngase a trabajar en el reino, se lo digo de corazón. Dejemos las excusas y sirvamos al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el inicio de esta serie del libro de los Hechos. Oh Señor, usa tu palabra de una manera poderosa en nuestras vidas. Despiértanos, Señor, y enséñanos, Padre, con el ejemplo de estos cristianos, lo que tú puedes hacer en una iglesia que se rinde al señorío de Jesucristo.